Se levanta una nueva generación que proclamará su amor. Hola, ¿qué tal? Te hablo Oscar Naranjo y estamos viendo en este tiempo de Conectados y hemos visto Caminando con Dios. Y ahora llegamos con esta misma letra C que estamos utilizando a estar comunicándonos con Él. Y para comunicarnos con Él tenemos que hacerlo a través de la oración. Pero la oración también tiene enemigos y yo quiero que en este tiempo estemos hablando acerca de los enemigos de la oración. Y uno de los grandes enemigos de la oración es el pecado no confesado. Necesitamos confesar nuestros pecados. En primer lugar, cuando nos convertimos, cuando nos entregamos al Señor para salvación y para vida eterna. Pero luego, como el mismo Señor tuviera aquella charla con el apóstol Pedro y él les habló de que les tenía que lavar y Pedro pidió que se le lave entero y él le dijo: ya estás limpio, Pedro, pero tus pies se ensucian al caminar y debes lavarte día a día. Y eso es para poder tener una relación personal, para poder tener una comunión constante con el Señor. Día a día tenemos que estar confesando nuestros pecados. La palabra del Señor dice que esta falta de confesión nos aleja del Señor. Dice las Escrituras: vuestras iniquidades han venido a ser una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, de modo que Él no nos oye. Ah, cuán grave que es el pecado. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las Escrituras declaran y dicen: el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y las abandona obtendrá misericordia. Y para enfrentar este gran enemigo, la falta de confesión de pecado, en primer lugar tenemos que pasar más tiempo con el Señor, a través de la lectura, a través de la palabra, teniendo un estudio bíblico, un tiempo de lectura, de memorización, de poder leer las Escrituras. Y es fundamental poder tener vida de oración, que nuestra vida de oración no solamente sean manitos de WhatsApp expresando un deseo de orar, pero que nunca se cumple. A veces solamente tenemos el discurso de la oración, pero no la llevamos a cabo. Siempre yo hablo de la oración personal, la oración como iglesia y la oración familiar. Es fundamental que vos y yo pasemos tiempo junto al Señor. Y debemos confesar pecados específicos. Hay que ponerle nombre y apellido a los pecados y poder confesarlo, charlarlo con Él, contarle al Señor de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras tentaciones, para que Él nos dé luz, para que Él nos dé fuerza, para que Él nos ayude a poder enfrentarnos. Debemos confesar nuestros pecados de manera específica. En tercer lugar, tenemos que pedirle que el Señor nos alumbre, que Él nos ayude, nos dé fortaleza, porque tenemos nuestras debilidades, nuestras deficiencias, nuestras fallas, y muchas veces no podemos con ellas. Ahora necesitamos de ese poder de Dios y tenemos que clamar, pedirle a Él. Él es nuestro amigo, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra pronta ayuda para poder enfrentar el pecado. La tentación en sí no es pecado, el problema es ceder ante la tentación. Y en cuarto lugar, mantener una lista breve con el Señor. ¿Viste cuando vas acumulando cosas? Tal vez tenés ropa sin lavar o tu casa desordenada y la vas dejando día tras día y eso hace que se acumule un montón de cosas. Hermanos, en nuestra vida a veces pasa así. No podemos dejar que se vaya acumulando días sin poder tener esa comunión con el Señor, sin confesarle día a día nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, y así el Señor nos vaya limpiando. A veces dejamos pasar mucho tiempo sin estar en contacto con nuestro Dios. En quinto lugar, pasar tiempos más prolongados con el Señor. A veces solamente tenemos un ratito, cuando hay una reunión, cuando escuchamos un mensaje y nada más. Tenemos que ordenar nuestra vida para tener un tiempo devocional, para tener un tiempo de estudio bíblico, para poder escuchar un mensaje, sobre todo en estos tiempos de cuarentena donde no estamos congregándonos de manera física, poder tener relación
con nuestros hermanos, aunque sea por medio virtual, poder compartir con ellos de la palabra y poder estar a solas con el Señor para poder leer las Escrituras, para poder estudiarla, para poder meditar, para tener una lectura y un estudio sistemático de la palabra de Dios y poder estar a solas en tiempo de oración. El clamor de los discípulos fue: Señor, enséñanos a orar, comunicándonos con Él. Tenemos que tener este camino de comunicación con el Señor. Hay enemigos, el pecado no confesado pone un gran abismo entre nosotros y el Señor. Hoy es tiempo de confesar nuestros pecados. Sigamos conectados con el corazón de Dios. Oh,